Molt bé, doncs, si us sembla, us dono la benvinguda. Soc en Lluís Moré, cap d'àrea d'estalvi i eficiència energètica de l'Institut Català d'Energia, i benvinguts a aquesta darrera sessió del curs d'Edifici d'Energia Positiva, curs PEP 2025. En aquesta sessió tenim tres ponències i el que farem és conèixer aquests exemples de curs d'edificis d'energia positiva. La nostra proposta és que faran aquestes tres presentacions, miraran de fer-les en uns 25 minuts cadascun, i el que deixarem és una estona al final per si voleu fer preguntes o consultes sobre les presentacions que hagin fet. Per tant, durant la sessió, aquesta hora i mitja, us demanem si podem tenir els micros apagats i sí que podeu anar escrivint pel xat allò que vulgueu per comentar o per acumular pel final. Molt bé. Doncs, dit això, si us sembla, començarem amb la primera presentació, que és del Marco Mori, la presentació sobre ecodisseny i anàlisi del cicle de vida de productes de construcció sostenible. I el Marco Mori, aquí ara veieu per pantalla, és investigador principal a l'EITAT, especialitzat en eficiència energètica, verificació d'estalvis i coordinació de projectes europeus en sostenibilitat aplicada a edificis i a indústries. Així que, Marco, tot teu i gràcies. Hola, gràcies, Lluís. Bon dia a tothom. I res, vaig a compartir pantalla. I Lluís, intentaré controlar el temps, però si cal m'avises, d'acord? Per això estic aquí. Perfecte. D'acord, us parlaré d'això d'ecodisseny i anàlisi de cicle de vida de productes de construcció del cas, d'exemple, d'un projecte europeu en particular. I parlarem una mica de l'overview del projecte, dels materials que s'estan desenvolupant, aquesta metodologia d'ecodisseny que hem proposat i estem coordinant nosaltres des de l'EITAT, i després com això els productes es van testejar en entorns laboratori i també en demostradors a escala d'edificis. El projecte es diu Easy Zero i té una duració de 42 mesos i estem al mes 34 i compta amb 16 partners de 7 països diferents d'Europa. Aquí una mica les referències i la web si voleu més informacions i detalls del projecte. I per què estem parlant de materials sostenibles en un curs d'edificis d'energia positivos? Perquè hem de pensar que tots els objectius que tenim o que hem acordat amb Europa, no? De descarbonització, d'eficiència energètica dels edificis, necessiten d'un esforç molt gran, no només tecnològic, sinó també de materials i recursos, no? Que hem de pensar que en l'estat actual, con el rati de renovació del parc edificat de l'1%, més o menys, als edificis o la construcció compta amb l'ús del 50% de tots els materials extracts virgins, no? I també la generació del 35% de tots els residus és degut a la construcció, no? I si pensem que per assolir tots aquests objectius d'eficiència energètica necessitem pujar aquest rati de l'1% al 2 o 3, per exemple, significa que necessitarem encara més materials i generarem encara més residus, no? I doncs és molt, molt important que els productes de construcció i els materials que
vam a utilitzar per aquesta renovació del parc edificat, que és molt important, procedint el màxim possible de fonts renovables o des de residus, per exemple, no? I aquí és una mica el que està detrás d'aquest projecte, que intenta desenvolupar aquests productes basados en materials reciclats o renovables, com biomaterials, i que siguin reusables o que sigui fàcil de muntar i desmuntar. I és un poc això el concepte del projecte. I eh, com s'està coordinant totes aquestes activitats? Hay unas primeras eh, activitats de desenvolupament a nivell materials i producte, com a protòtips. Després, aquests productes, protòtips, se testean a nivell laboratori Yo, no, per a, tranquila. Yo, per a després poder-se tú tranquila. validar en entorns a escala edifici, amb aquests objectius de reducció d'emissions i objectius de defensa energètica. I per fer això possible, tots aquests partners estan treballant de manera conjunta per no només desenvolupar materials i productes de construcció, sinó també que aquests materials i productes siguin preparats per arribar al mercat quan més ràpid possible. Hi ha també tot un treball de certificació i estandardització dels productes i que necessiten complir amb els requeriments dels mercats i també, que és aquí un poc la tasca que ha tingut utilitat dintre del projecte, d'aquesta metodologia d'ecodisseny i circularitat. Els materials que s'estan treballant són per a aïllament, eh, per a components de l'envolupat i també per a acabats d'interiors. I en particular, um, per als materials d'aïllament s'estan treballant panels produïts amb miceli, doncs que és una font renovable i procedent de materials naturals, o també els panels de fibra de madera, desenvolupat per Mogu, que és una empresa italiana, i Anton, que és noruega, si lo digo bien. I també des de Catalunya hi ha un partner que és Indresmat, que està treballant amb solucions de poliuretano biobasado, que es pot aplicar en diferents productes de construcció. En aquest cas és un spray amb alta pressió que funciona com a aïllant de parets per a interiors. I també un altre exemple de Fraunhofer i Siebert és aquest render per a aïllament, en este cas extern a les parets de l'edifici. També l'EITAT està treballant amb una empresa de Vic, MVic, que és productora de pintures i estan treballant en dues formulacions noves que puguin funcionar com box removal paints, o sea, que poden reduir les componentes orgàniques, no? I volàtils. Y también una altra formulació que aprovecha polímeros reciclados. I com a components de l'envolupat de l'edifici hi ha els marcs de finestres que també estan produïdes amb el material biobasado d'Indresmat i aquests maons
rellenados con phase changes materials que tenen millor prestacions energètiques. I també Leffinger, Bader i Unton estan treballant amb Blind Box, no sé com es diu en castellà o en català, però l'aïllament del hueco de les persianes amb materials, també en aquest cas, biobasats. I també es produirà algun panels integrats en fatxades o en tejado. Això és el portfolio en general del projecte. Però què és el que volia ressaltar? És aquesta metodologia d'ecodisseny que vam proposar i estem coordinant des de l'ETAT que per, pot permetre als productors d'aquests materials de tenir en compte des del principi del disseny de totes les fases de vida útil del seu producte. I d'aquesta manera ens assegurem que el desenvolupament del producte de construcció sigui quan més possible sostenible en tots els sentits. I per cada fase de la vida útil proposem o treballem amb els productors les diferents solucions possibles per a disminuir el seu impacte. I com ho vam fer? En el projecte vam treballar des del minut zero amb els productors, desenvolupadors d'aquests materials, definint amb ells estratègies circulars per als seus productes. També en aquest cas va ser més simple que en altres casos perquè ja els productors estaven com molt conscienciats i els seus productes ja tenien moltes solucions integrats, però va ser un moment per ells per a reflexionar una mica amb el que estaven desenvolupant i què es podria fer millor. I després va iniciar un període de treball per a ells. Van poder avançar molt o bastant amb els diferents productes que estaven gestionant i en un punt, diem, intermig vam poder fer nosaltres un estudi simplificat d'impacte ambiental, que no va ser, no va poder ser tampoc complet perquè el producte no era la versió final, no totes les dades estaven disponibles, però va ser superútil per a ells per a poder tenir aquest feedback durant el procés mateix de producció i desenvolupament, de tal manera que han pogut prendre decisions sobre els desenvolupaments futurs en base a dades reals d'impacte, no en sensació, digamos, no? I després, la fase en què estem ara és que s'està acabant la integració d'aquests materials en productes de construcció i al final del projecte sí que realitzarem l'estudi final complet d'anàlisi d'impactes ambientals, socials i econòmics. I també per a aquells productes que estaran com més a prop del mercat, intentarem produir tots els documents per a les declaracions ambientals dels productes. I un exemple que per explicar-vos una mica que ha sigut per a ells tenir aquestes dades, tampoc puc proporcionar totes les informacions o els resultats que vam generar perquè són confidencials per a ells, per als productors. Però un exemple que he pogut posar per a dar-vos una idea, no? És que o sigui, abans d'arribar al producte final han pogut, per exemple, saber quina era la categoria d'impacte més rellevant per als seus productes, no? I tomar decisions. O comparar, com en aquest altre cas, quin escenari seria més impactant.
i, i res són senzills i no puc anar més enllà, però per a ells va ser molt important i han pogut decidir estratègies alternatives a la que s'havien plantejat inicialment en algun cas. Després, aquests productes de construcció es van poder testar en aquests entorn de laboratori, en les instal·lacions de CA, que és un centre d'investigació francès, i SINTEF, Noruega. I aquí es van realitzar models de simulació per a poder comprovar les propietats i les performances reals d'aquests materials en condicions molt, molt semblants a l'ús en edificis reals. I també es van comparar, en aquest cas va ser un estudi també metodològic i tècnic per a comparar diferents eines de simulacions i es va publicar també un paper en el qual l'ETAT també va participar. I aquest és un exemple del que se va, del setup que es va muntar en aquests dos laboratoris i per a provar les diferències entre les fatxades estàndard i unes fatxades renovades amb els productes d'aquests projectes. I tenint en compte totes les dades ambientals interiors i exteriors que ens han ajudat a comparar les performances, no? Per a provar que amb els materials més sostenibles i basats que vam produir vam tenir, vam tenir resultats molt semblants o millor dels productes comercials existents. I després vam passar des de l'escala laboratori a una escala d'edificis reals. En aquest cas, els resultats seran com simulats. No es provaran realment els productes dins dels edificis perquè no era l'objectiu clau del projecte, però sí que van produir tres BIM de tres modelos de estos tres edificios de diferents usos. Uno és un bloc d'edificis residencial, un altre és una casa aislada i un altre és una oficina també d'un edifici històric. I això va servir com base per a després desenvolupar un model dinàmic de simulació energètica i les dades per a avaluar l'impacte ambiental a nivell edifici per als tres demos simulados, digamos. I, i aquests també per a poder generar resultats fiables estem monitoreant les dades de consum energètic i ambientals dels tres edificis per a, per a poder després calibrar i validar els models energètics i obtenir resultats fiables de consum energètic i provar que també a escala d'edificis solucions de renovació amb aquest tipus de materials són comparables o millor de, a- de la utilització de materials estàndard i comercials. I res, amb aquest és tot i per part meva i encara no tenim els resultats finals d'aquests models a escala edificis que seran disponibles en 5-6 mesos cap al final del projecte. Però si teniu qualque duda o dubte o preguntes,
podem contestar després o em podeu escriure a aquest contacte. Molt I bé. moltes gràcies. Merci, Marco, i per ficar-m'ho fàcil i acabar amb el temps que havíem dit. Totes les preguntes o dubtes que tingueu, les guardeu, us les apunteu o les deseu i ara, quan acabem les altres dues presentacions, obrim micros i comentem els projectes. Doncs després del Marco, presentem la següent presentació, que és l'anàlisi de l'impacte dels ajuts de la rehabilitació energètica d'edificis del programa PRE i PRE5000, que en aquest cas hem gestionat l'Institut Català d'Energia, i us ho presentarà la Soledad, que és arquitecta de la Universitat de Buenos Aires, amb un màster en sostenibilitat i eficiència energètica a la Universitat Ramon Llull La Salle i actualment finalitzant els seus estudis de doctorat. És membre actual de l'IREC, dins del grup d'investigació REACT, on ha estat involucrada en diversos projectes vinculats a l'eficiència energètica i la rehabilitació, com projectes com el Reparé, Localized i Gidomus, i en paral·lel i per acabar col·labora en l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de La Salle, on fa classes dins de l'especialitat de sostenibilitat i eficiència energètica en el màster en gestió integral i de la construcció. Doncs gràcies, Soledad, per ser amb nosaltres i si en aquests 25 minuts ens pots presentar el que has preparat per nosaltres i després donarem pas a la tercera presentació i al debat. Gràcies. Gràcies, Lluís. Vale. Vale. Como comentaba Luis, la idea de esta presentación es comentar un análisis que se hizo en el marco de un convenio entre el ICAE y IREC, donde básicamente se intentaba hacer un análisis para evaluar la efectividad de los programas que se han utilizado hasta el momento para rehabilitar energéticamente los edificios y poder entender un poco cuál va a ser el impacto de estas ayudas y poder también compararlas con intervenciones que se hacen en el mercado de una manera estándar. Entonces, en particular el análisis tenía 6 ámbitos, o sea, la idea era no solo únicamente analizar el impacto energético de las ayudas, sino también poder evaluar de dónde provenían las solicitudes y cuál era el recorrido a nivel territorial, pero también cuál era el nivel socioeconómico de los solicitantes y qué tipo de intervenciones y costos se asociaban a cada una de estas intervenciones. Por lo tanto, se hizo este análisis comparativo tanto para las dos ayudas como para intervenciones que se realizaban en el mercado y que no solicitaron ayudas y que se identificaron a través de las bases de datos de abiertas de ICAE de certificados energéticos. El primer análisis que se hizo a partir de estas solicitudes y de tener las 3 muestras, las 2 de ayuda más las intervenciones de estándares del mercado, es a nivel territorial. Y una de las primeras conclusiones que se sacó es que había Barcelona predominaba en las 3 muestras, es decir que gran cantidad de las solicitudes, como se ve aquí, hasta el 60% de las solicitudes del PRE provenían de la provincia de Barcelona y había una menor representatividad del resto de provincias. También se veía que había una similaridad entre el PRE y las intervenciones estándar del mercado, aquí llamadas SMI. Entonces, por lo tanto, se veía que a través de las ayudas, en este caso del PRE, no se había logrado, digamos, a tener una distribución más uniforme a lo largo del territorio. Sí se detectaba en el caso del PRE5000, que en este caso específicamente eran municipios del reto demográfico, y por lo tanto eran municipios de menos de 5.000 habitantes. Aquí sí que se veía una distribución levemente más uniforme y Barcelona tenía una menor representatividad comparado con el resto de muestras, y empezaban a aparecer ya más solicitudes del resto de provincias. Pero en general veíamos que Lleida y Tarragona, en las 3 muestras, eran las provincias donde menor cantidad de solicitudes había. Si lo veíamos a nivel de comarca, lo agregábamos, veíamos que nuevamente que se ve aquí claramente en el mapa que se ha logrado llegar a mayor parte o una distribución más uniforme en el caso del PRE5000, y en el caso del PRE y de las intervenciones del estándar, veíamos como provincias como Lleida, por ejemplo, había menor proporción de municipios abarcados y por lo tanto menor cantidad de territorio a la que se ha podido llegar, y por el contrario, Barcelona era la provincia, nuevamente como veíamos en la diapositiva anterior, donde mayor cantidad de solicitudes había. Por lo tanto, aquí nuevamente se resaltaba la diferencia entre el esquema del PRE5000, que estaba dedicado específicamente para municipios del reto demográfico, y como en el caso del PRE, digamos, la distribución
seguía sin ser significativamente diferente a, digamos, a lo que veíamos que se hacía en el caso, hacían los usuarios en el caso de intervenir sin ayudas. En cuanto al tamaño de los municipios, también se hizo un análisis para ver de qué tipo de tamaño o para ver qué escala tenían los municipios para los cuales solicitaban las ayudas. En el caso del PRE-5000, obviamente provenían de aquellos que podían aplicar y que por lo tanto eran de entre menos de 5.000 o menos de 20.000 con unidades de menos de 5.000. Y en el caso de las otras dos no había una limitante. Vemos igualmente que muchas de las solicitudes en el PRE o las que se hacían en las intervenciones de estándares de mercado aún siguen siendo de municipios pequeños, pero en el caso del PRE o de las intervenciones de estándares de mercado empiezan a aparecer ya más intervenciones, es decir, una mayor proporción de intervenciones también proveniendo del otro extremo, que es decir, de municipios más grandes, con presencias de municipios que ya tienen más de 20.000 habitantes o hasta 50.000, y también con presencia más marcada de municipios grandes como el de Barcelona, donde la población es significativamente mayor. Es decir, que a través de las ayudas, en el caso del PRE, donde no había una limitación en el tamaño del municipio, se ha abarcado no solo municipios pequeños, sino municipios de mediano o de gran tamaño. También se intentó hacer, como mencionaba antes, un análisis socioeconómico para poder entender cuáles eran las necesidades de los solicitantes a la hora de solicitar estas ayudas. En este caso se utilizó la renta mediana bruta a través del INE, los datos del 2022, y se utilizó la clasificación del OECD para poder establecer qué significaba exactamente una renta baja, una renta media y una renta alta. En este caso, se determinó que una renta baja eran aquellos municipios que tenían unos ingresos brutos por debajo del 75% de la mediana regional. Los que tenían, o clasificamos como renta media, aquellos que estaban entre el 75% de la renta mediana y el 200%, y aquellos con renta alta, los que tenían una renta por encima del 200%. Si teníamos en cuenta esta clasificación, a nivel territorial, digamos que predominan los municipios de renta mediana y hay una menor proporción de renta alta y renta baja. En este caso, los de renta baja representaban únicamente el 5% del total, que eran aproximadamente 47 municipios del total. Si teníamos en cuenta esta distribución socioeconómica, lo que veíamos es que únicamente se llegaron a, digamos, abarcar 7 municipios de los 47 de renta baja. Esto quiere decir que se abarcó únicamente el 15% de estos municipios que tienen mayores necesidades económicas. Y justamente por esto, la mayoría de las solicitudes provenían del resto del territorio, que era ampliamente de renta mediana. También se intentó hacer un análisis para entender cuál era el año de construcción, es decir, de qué periodo eran los diferentes edificios que se fueron rehabilitando, tanto a través de las ayudas como estas intervenciones de rehabilitación del mercado. Aquí se subdividió las diferentes tipologías en base a los periodos constructivos para poder intentar representar aquellas tipologías que se construyeron previo a las normas térmicas y también los diferentes cambios en la normativa a través del CTE. Y por lo tanto aquí vemos que hay en principio una representación de 7 arquetipos. Los primeros 4 son arquetipos los más antiguos, quiere decir que son aquellos que están previos a la primera norma del 79, y a partir del 5, 6 y 7 son aquellos arquetipos que están posteriores a la primera norma térmica y entre los diferentes periodos de implementación del CTE. Si veíamos en términos, digamos, de tipologías, aquí se ve claramente, por un lado, que la mayor cantidad de solicitudes provenía de viviendas unifamiliares, es decir, que hay mayor proporción de esta tipología que ha solicitado ayudas para rehabilitar. Y en términos del periodo constructivo, vemos que los periodos constructivos asociados a la mayor cantidad de solicitudes son el 5, el 4 y el 2, que justamente son 2 de las tipologías que son previas a cualquier tipo de norma térmica, y una tipología que es posterior a la norma del 79, pero previa al primer CTE. Es decir, que son edificios que tienen justamente, no tenían requerimientos o casi requerimientos térmicos en su momento, y por lo tanto tienen unas condiciones de comportamiento energético deficiente y, por supuesto, necesitan de rehabilitación energética.
Si lo miramos a partir de las diferentes muestras y lo separábamos, veíamos que en los tres esquemas se repetían estos tres arquetipos, es decir, que en los tres la mayor cantidad de solicitudes provenían de estos tres grupos de edificios. Pero una de las conclusiones también a las que se llegó es que si mirábamos el total de edificios por periodo constructivos en Cataluña, en realidad el mayor impacto no ha sido sobre el arquetipo 4, que es este que menciono previo a la primera norma térmica, sino sobre el arquetipo 1, que es el más antiguo, es decir, edificios de previo o desde antes de 1900. Justamente porque hay menor cantidad de viviendas de ese arquetipo a nivel territorial y por lo tanto, aunque no la mayor cantidad de solicitudes no provenían de este arquetipo, el impacto sobre el parque existente ha sido mayor. Por el contrario, el impacto sobre el arquetipo del 60 al 80 o del 80 al 2011 son los arquetipos que menor impacto han tenido de las ayudas, justamente porque tenemos un parque muy amplio de estos edificios y por lo tanto se necesitan mayor cantidad de esfuerzos para poder seguir renovando el resto de viviendas. Luego de esto entramos ya a hacer un análisis más detallado, en este caso en concreto del arquetipo 4, es decir, aquel que del periodo de 1961 a 1980, es decir, previo a cualquier tipo de norma térmica, justamente porque era el que tenía mayor cantidad de solicitudes dentro de las ayudas y por lo tanto intentábamos entender cuál era el impacto a nivel energético en este periodo o esta tipología en concreto. Nos centramos también en viviendas unifamiliares, justamente porque teníamos mayor cantidad de muestras para poder analizar, y intentamos hacer este análisis tanto desde cuál era el punto de partida de estos edificios y cuál era el punto final luego de las intervenciones. Aquí, si vemos aquí en las franjas, vemos que el punto de partida, aquí específicamente una de las conclusiones que se logró obtener, es que en el caso del PRE 5000 se logró llegar a una mayor cantidad de edificios que tenían una letra en la parte más baja del certificado, es decir, aquellos con el peor comportamiento energético que tenían una letra F o G, que representaban hasta el 73% de los edificios analizados para este arquetipo en concreto. Por el contrario, en el caso del PRE y en el caso de las intervenciones estándar del mercado, estas letras bajas no representaban tanto el total, es decir, se había logrado llegar a menor cantidad de edificios con estas letras más deficientes. Si vemos las letras a las que se ha llegado posterior a la intervención, vemos que, y a pesar del punto de partida bajo, muchas de las solicitudes o de las intervenciones lograron tener un ahorro energético significativo y tener al final una letra en emisiones de una A, una B. Por lo tanto, aquí sí que se veía que, sobre todo en el caso del PRE 5000, que es donde el punto de partida era digamos, peor que en el resto de casos, aún así el esfuerzo fue significativo y se logró obtener una mejora energética importante. A pesar de esto, igualmente, una de las cosas también que se destacaron del estudio es que a pesar de que casi el 50% logró estar en la franja más alta del certificado luego de las intervenciones, es decir, mejorar sustancialmente el comportamiento energético, hubo un porcentaje, en este caso aproximadamente un 4%, que solo hizo lo mínimo que se pedía en las ayudas, y por lo tanto saltó una única letra y se quedó aún en la parte baja del certificado. Y por lo tanto, aún tienen un comportamiento energético deficiente y por lo tanto, si quisiéramos llegar a un comportamiento energético óptimo, sobre todo teniendo en cuenta la nueva normativa europea, pues estas viviendas aún son susceptibles de necesitar más cantidad de intervenciones para poder llegar a estas letras o esta mejora mínima de energía. También se analizó en términos de energía renovable energía primaria no renovable. Aquí, de alguna manera, digamos, se refuerzan las conclusiones que veíamos en el anterior y se ve evidentemente que en el caso de PRE 5000, aquí sí que se detecta una diferencia significativa con respecto a las otras dos esquemas y se ve que la mediana de ahorro declarado es casi un 80%, y que el salto de letra es de medianas de 4, es decir, que por el propio requerimiento de la ayuda, que en este caso del PRE 5000, el mínimo requerimiento que tenían que tener era ahorrar 30% de energía de primaria no renovable, justamente por este requerimiento más exigente, se logró que las intervenciones tuvieran una escala más considerable.
En el otro caso, que es en el de PRE, cuando lo comparábamos con las intervenciones que hacían usuarios de manera estándar, veíamos que la mediana no varía notablemente y que el salto de letra era el mismo. Y por lo tanto, veíamos como este esquema, que tenía un requerimiento menos exigente, en este caso el requerimiento era ahorrar 10% de energía final, veíamos como aquí no había habido una diferencia significativa con respecto a lo que ya hubiera hecho un usuario de una manera estándar sin la solicitud de la ayuda. Aquí otra cosa a resaltar también es que cuando empezamos a hacer este análisis también se empezaron a detectar diferencias a nivel climático y veíamos como en climas más fríos los ahorros declarados eran más altos que con respecto a climas más cálidos y por lo tanto aquí había una diferencia en el potencial que se podía ver en las dos situaciones y cómo se beneficiaba más climas fríos donde las estrategias vinculadas a la calefacción tienen más impacto. Y otra cosa que veíamos en el estudio, no voy a entrar en detalle aquí porque sería muy largo, es que aparte del ahorro en energía primaria no renovable, también se intentó hacer un análisis de la demanda, es decir, cuál era la demanda previa y posterior para ver realmente si además del impacto sobre las emisiones, había habido un impacto sobre la demanda energética. Y en este caso, una de las cosas que se resaltó es que el impacto sobre la demanda era sustancialmente menor comparado con el que se veía de las emisiones, donde aquí el porcentaje que solo mejoraba una letra o que incluso no mejoraba ninguna letra en términos de demanda, aumentaba del 4 hasta el 30 o hasta el 50%. Quiere decir que en muchos casos casi no se actuó, sobre todo en la refrigeración, que era digamos, el aspecto menos impactado, y por lo tanto había muchas intervenciones que mantenían la misma demanda que tenían y que habían hecho un esfuerzo más significativo sobre los sistemas, o que o el salto, digamos, con respecto al global era significativamente menor. También se analizaron las actuaciones. Aquí teníamos diferentes tipologías de actuaciones. Básicamente en las ayudas se subvencionaron actuaciones de la envolvente y actuaciones también de los sistemas de climatización, en este caso solar térmica, geotermia, biomasa y otros, como puede ser una bomba de calor. Y también como comparamos con actuaciones estándares del mercado, también teníamos tipologías que actuaban sobre la iluminación, aunque en residencial esto no se evidenciaba en el certificado energético, y también en la implementación de renovables. Dentro de la muestra de esta tipología, veíamos que en su mayoría las solicitudes intervinieron tanto en envolvente como en sistemas, es decir que más del 50% realizó actuaciones integrales en las que se combinaron ambas estrategias, y veíamos como la combinación de estas estrategias es donde lograban los mayores ahorros energéticos y los mayores saltos de letra, logrando saltos de letra de hasta 6, dependiendo del clima, y aquí se ven un poco en los gráficos como en los climas fríos estos saltos eran más representativos con respecto al total. En el caso de las actuaciones parciales, donde solo se intervenía sobre la envolvente o solo se intervenía sobre las instalaciones, veíamos que aquí el ahorro es menor, por lo tanto el salto de letra menor, y por lo tanto se resaltaba un poco la importancia de intervenir sobre ambas partes, sobre la eficiencia de los sistemas, pero también de dedicar esfuerzos a mejorar la envolvente, sobre todo también por las implicaciones que tiene sobre la demanda energética. Finalmente también se hizo un análisis a nivel de financiero, intentando entender cuál era el costo de las intervenciones y cuál era el costo asociado a estos saltos de letra o estas mejoras de ahorro en energía en las diferentes escalas. Aquí vemos un poco los diferentes costos por metro cuadrado para los diferentes saltos de letra, y también vemos en el gráfico de la izquierda un poco la línea con las medianas de costo de cada una de estos saltos. Y aquí se ve un poco como el primer salto, es decir, el primer esfuerzo que hay que hacer para hacer el primer salto de letra, y justamente el tramo final, cuando se hacen saltos de letra de 5 o de 6, es decir, cuando se hacen actuaciones realmente integrales, el costo se eleva. Por lo tanto, la línea, digamos, es más pronunciada, y en cambio los costos en la franja intermedia, es decir, para hacer un salto de letra de entre 2, 3 o 4, se aplana un poco. Y por lo tanto, veíamos como estos esfuerzos son más significativos al inicio o al final. De mediana, el costo que encontramos de mediana es de unos 130 euros por metro cuadrado,
en este caso, es decir, sería un poco más acentuado, como decía, en el primero y en el último tramo. Pero otra de las cosas que se detectó a través de este análisis es que había una diferencia significativa entre los costos declarados por los solicitantes en el PRE con los costos declarados en el caso del PRE 5000. Y aquí veíamos que en el caso del PRE 5000, que eran justamente estos municipios del reto demográfico, municipios pequeños, en muchos casos de zonas rurales, declaraban costos hasta 2 veces más que los costos del PRE. En la tabla un poco del costado se ven algunos de los valores, pero veíamos, por ejemplo, que en actuaciones de la envolvente, el costo de mediana del PRE era de 176 y el comparativo con el PRE 5000 era de 325. Por lo tanto, aquí se empezaban a detectar disparidades a nivel territorial de accesibilidad a profesionales y a diferentes tecnologías que limitan de alguna manera o condicionan de alguna manera la inversión necesaria para hacer las actuaciones. Otra cosa que también pudimos visualizar a través del estudio es que las actuaciones integrales, es decir, cuando ya se mejoraba gran parte del envolvente y las instalaciones, aumentaban significativamente con respecto a hacer intervenciones parciales, lo cual también era un factor importante y que también puede determinar hasta qué punto el usuario es capaz de hacer estas inversiones más elevadas y hacer intervenciones más integrales y lograr estos saltos de letra que realmente son significativos. Vale, y como conclusión, un poco dentro de las problemáticas detectadas del estudio, bueno, lo que comentaba al principio, a nivel territorial, una de las cosas que se evidenció es que no había una diferencia significativa entre lo que se abarcó a nivel geográfico, sobre todo entre el PRE y las actuaciones digamos, de estándares en el mercado, y por lo tanto que no hubo un mayor impacto en el territorio, o a qué parte del territorio se logró llegar, y tampoco a nivel socioeconómico, es decir, que no se logró llegar a mayor cantidad de municipios de renta baja. Aquí sí que veíamos que en el caso del PRE 5000 sí que había una diferencia más significativa y por lo tanto que sería necesario intentar fomentar instrumentos similares a ese. En el caso comentaba, en el caso de energía, algunas de las conclusiones más importantes del estudio es que el impacto sobre la demanda ha sido menor y que también se veía una disparidad en cuanto a climas fríos y climas cálidos y que por lo tanto también aquí era otro aspecto que se podía trabajar a futuro. Y en el caso del costo, estas desigualdades territoriales en términos de inversión también que de alguna manera penalizaban a estos municipios pequeños en entornos rurales, los cuales requerían mayor cantidad, digamos, de costo asociado para hacer intervenciones similares que en otros municipios más urbanos. Por lo tanto, a partir de aquí, lo que se ha intentado hacer es como una serie de recomendaciones para intentar trasladarla a futuros instrumentos de subvenciones en los años siguientes, y por lo tanto aquí alguna de las recomendaciones que salían a partir del estudio era esta necesidad, por un lado, de hacer campañas más dirigidas para que podamos también llegar a parte del territorio fuera de la provincia de Barcelona y que especialmente a la población vulnerable, y que esto puede ser a través de diferentes mecanismos, desde mayor difusión, pero también de la implementación de, por ejemplo, las oficinas de ventanilla única. La necesidad también de acelerar la renovación de las tipologías más antiguas, como veíamos tenemos un parque muy extenso y a pesar de que esto ha sido, las ayudas han logrado tener un impacto sobre estas viviendas, todavía nos queda camino por recorrer y por lo tanto hay que intentar incentivar no solo a través del sector público sino del sector privado. Intentar también implementar mecanismos con condiciones más restrictivas, como veíamos el mecanismo del PRE 5000 en términos de ahorro energético y de saltos ha logrado tener mejores resultados y por lo tanto sería necesario tener mecanismos que garanticen que los ahorros que se generan a través de las ayudas superen a aquellos que se dan normalmente en el mercado. Y establecer un poco mecanismos que tengan en cuenta estas disparidades que he mencionado, tanto a nivel climático, en el caso de mecanismos que sean capaces de fomentar y de evaluar estrategias que también sean apropiadas para climas más cálidos, sobre todo teniendo en cuenta que con el aumento de las temperaturas, el confort climático en periodo de verano se volverá cada vez más relevante, sobre todo en territorios como el nuestro. Y intentar también establecer diferentes, dentro del propio mecanismo, o reflejar las diferentes realidades territoriales, de manera que estas diferencias económicas
que veíamos en los costos también se puedan ver reflejadas de alguna manera en las diferentes ayudas que se pueden dar a través de estos instrumentos. Finalmente, solamente agregar que actualmente estamos en proceso de publicar este estudio, por lo tanto, cuando tengamos la publicación final, agregaremos el link de la publicación, y que también la idea es intentar ampliar el estudio a otras ayudas que se hicieron a nivel de Cataluña, como el programa 3 y 4 que gestionaba en este caso Vivienda, y también intentar bajar la granularidad del análisis socioeconómico, intentando analizarlo también a una escala más baja, de manera de intentar tener una visión más global de todo lo que se ha hecho en el territorio y de cómo esto puede, de alguna manera, ayudarnos a entender la efectividad de los instrumentos y a ayudarnos a establecer mecanismos que nos ayuden a este proceso de descarbonización, y que por lo tanto esto es tan relevante, no solo diseñar correctamente los edificios nuevos, sino gestionar la renovación del parque existente. Y creo que eso es todo. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias. Y perfecto, recogemos la presentación, nos guardamos las preguntas y comentarios para dentro de un rato, y acto seguido será Alexandra Siurik, que es investigadora en energía sostenible de Eurecat, que nos va a presentar la plataforma de testeo para validación de soluciones activas y pasivas en edificación, Living Labs. Así que, Alexandra, muchas gracias. Sí, un momento. Ok. Perfecto. Adelante. Buenos días, me llamo Alexandra Ciuriuc y voy a presentar el Living Lab de Eurecat Maresa, que es una plataforma de testeo para validación de soluciones activas y pasivas en edificación sostenible. Eurecat tiene 2 Living Labs que se han construido dentro del proyecto iClimaBuild. iClimaBuild es un proyecto Horizon Europe que empezó en marzo 2020 y se acabó ahora en septiembre 2025. Dentro de este proyecto se han testeado diferentes materiales diseñadas para edificios con consumo casi nulo, y se llaman casos de prueba. Estos materiales fueron desarrollados de diferentes partners que participaron en el proyecto y fueron caracterizados en los 2 Living Labs de Eurecat, que son ubicados en 2 zonas climáticas diferentes. Según la tabla climática europea alternativa ENZEB, el clima de Amposta se caracteriza por condiciones cálidas y húmedas en verano y está clasificado como zona climática 1 y 2. Y el clima de Maresa se caracteriza por notables oscilaciones térmicas y está clasificado como zona climática 4. A la izquierda está el Living Lab de Maresa. También se han testeado paneles fotovoltaicos en la fachada del edificio, pero también en el tejado. Y a la derecha es Eurecat Amposta, que tiene todo el edificio como Living Lab, donde se testean también diferentes materiales. Me voy a centrar en continuación en el Living Lab de Maresa, que se ubica en la segunda planta de Eurecat en Maresa. El edificio de Eurecat tiene 3 niveles. Y el Living Lab consta de 2 espacios de trabajo, uno al lado del otro,
y cada uno con una superficie útil de 16,5 metros cuadrados. El Living Lab está orientado al sureste, con un azimut de 32,7 grados respecto al norte magnético. En la foto de la parte derecha es una foto de cuando se instaló uno de los casos de prueba del proyecto Eclimabil, que es un material que contiene materiales con cambio de fase. En la parte izquierda es el Living Lab antes de que se instaló el segundo muro. También internamente en Eurecat hemos desarrollado un sistema de adquisición de datos para registrar y evaluar la eficiencia térmica de los materiales. La idea de este sistema de adquisición de datos es que utiliza sensores a bajo costo y hemos probado si estos sensores son robustos y acurados como otros sensores de coste más alto. Los sensores de bajo costo son conectados a una microcomputadora Raspberry Pi y los datos son recogidos a través de un sistema SCADA, en inglés Supervision Control and Data Acquisition System, y los datos se pueden visualizar en sistema real, en remoto. El sistema tiene sensores de temperatura y humedad del aire, interior y exterior. Se midieron con sensores inalámbricos, LoRa sensors, flujo de calor, consumo eléctrico, de clima, enchufes y iluminación, producción energética, irradiancia solar en la fachada del edificio y también en el tejado. Están 2 piranómetros que están midiendo la irradiancia solar y la temperatura del ambiente, y también calidad del aire, el nivel de CO2. La climatización está realizada con un fan coil que tiene una capacidad de frío y calor de hasta 7,42 kilovatios. En esta foto se presenta cómo se visualizan los datos en SCADA. La información de todos los sensores se puede visualizar aquí, como temperatura del ambiente, modo de operación y velocidad del fan coil. Los materiales que fueron monitorizados dentro del proyecto Eclimabil desde 2023 hasta 2025, por casi 2 años. Son Building Integrated Photovoltaics, que son paneles fotovoltaicos con diferentes tipos de revestimiento, como revestimiento de color y revestimiento antisuciedad. Un elemento sándwich de hormigón multifuncional con alto aislamiento térmico a base de hormigón ligero celular reforzado con aerogeles, que está en la foto de la parte derecha. Sobre los casos de prueba son puestos sensores de temperatura ambiental y humedad, y también sensores de temperatura superficial. Y el otro que lo presenté
antes es el material sándwich multicompuesto con materiales de cambio de fase. También sobre estos casos de prueba están dos sensores de flujo de calor, y con los datos de temperaturas y interior y exterior y los valores de flujo de calor, se puede calcular la transmitancia térmica de estos materiales. En la fachada, como lo mencioné antes, hemos monitorizado 3 tipos de paneles fotovoltaicos, unos con revestimiento de color, uno con revestimiento de color y antisuciedad, y uno estándar para tener una referencia, porque la idea de estos paneles es integrarlos en las fachadas de los edificios y en la paleta de colores de los edificios, sin que la eficiencia y la producción energética de los paneles sea afectada. Fueron monitorizados por más de un año. Esto es el gráfico con la producción energética media diaria desde marzo 2023 hasta febrero. Los paneles estándar que no tienen ningún tipo de revestimiento tienen más eficiencia, porque también la eficiencia de los paneles fue calculada dividiendo la producción energética por la irradiancia solar. Pero entre los paneles con revestimiento de color y los paneles estándar no es una diferencia significativa, pero el revestimiento antisuciedad afecta un poco la eficiencia de los paneles, y visualizando la superficie de los paneles se puede ver que sí, los paneles acumulan suciedad como los paneles sin este revestimiento. También se recogieron el feedback de los usuarios sobre las preferencias estéticas y las percepciones de la tecnología solar de los trabajadores del edificio de Mares. Y muchas personas son neutrales perdona, pero no hablo español muy bien. Regarding los paneles con color. La mitad prefieren los paneles clásicos negros, y la mitad tiene una preferencia por los paneles con color. Y también todos son interesados a la tecnología solar, también por intereses personales y profesionales. Estos son los casos de prueba que mencioné antes. En la izquierda este es el material con materiales de cambio de fase y los sensores. Y en la parte derecha es el elemento sándwich con aerogeles y también con los sensores. Esto es un ejemplo de medidas de uno de los casos de pruebas con la temperatura interior y exterior. Y como puedes observar, la temperatura interior es mucho más estable. Esto es todo por mi parte. Gracias por
tu atención y si tienes algunas preguntas. Muchas gracias, Alexandra. Y disculpa por no decir tu apellido correctamente. Y no lo voy a decir Sin porque seguro problema, que no es acertaré. normal, estoy acostumbrada. Y ahora sería el momento en que podemos consultar, preguntar de las 3 presentaciones que hemos oído esta mañana. Pues perder la vergüenza y consultar o preguntar lo que queráis a los responsables de cada uno de los proyectos. Como siempre cuesta romper el hielo, empezaré yo si queréis, y empiezo por Marco, que es el que lleva más tiempo sin hablar. Y yo tenía la consulta de qué motivación hay detrás de los fabricantes para realizar o participar en estos proyectos europeos y hacer todo este esfuerzo. Es decir, ¿qué es lo que les empuja a probar todos estos nuevos materiales? Son realmente productores que ya están muy comprometidos, ¿no? Con soluciones sostenibles y apuestan para un mercado que crecerá, ¿no? En este sentido. Porque un poco lo que he comentado durante la presentación, si vamos a necesitar eh, subir el ratio de renovación de edificios, necesitaremos más materiales y probablemente que sean también más sostenibles, ¿no? Y entonces viene un poco una oportunidad de mercado en ese sentido y participar en estos proyectos le da la posibilidad de aprovechar el conocimiento de otros centros de investigación de otros países de Europa, compartir ideas y crecer, digamos, de manera cooperativa. Y entiendo que serán más caros, ¿no? Es decir, que hay un mejor posicionamiento, tienen mejores prestaciones, pero con todo el desarrollo y las mejoras que tienen ya por sus características, entiendo que serán más caros y por lo tanto, aunque sean más caros, se están empujando en esta dirección y ven una oportunidad en el mercado para poder colocar estos productos. Bueno, o sea, tú quieres decir que el producto final sea más caro de un producto convencional. Sí, Bueno, el desarrollo va en el sentido de poder competir también con el precio, pero claro, es difícil, ¿no? Como comentas tú. Pero, por ejemplo, en el tema de las ventanas hay productos que están en el mercado y el rango de precios de ventanas de alta calidad estándar. de acuerdo. Si alguien quiere hacer preguntas, que levante la mano y voy gestionando las consultas. Y ahora por Soledad, en la presentación. Espera, tenía apuntado aquí unas notas y ahora no las veo. Tengo que las actuaciones en el Pre 5000 son el doble que de las mejoras pasivas, tenía apuntado. Ahora no recuerdo la presentación. Al- No entiendo mis propias notas, así que reflexiono hasta que me venga exactamente qué es lo que quería consultar. Vale. Marco, tú mismo. Sí, si quieres, yo también tengo una pregunta por Soledad. Adelante. Que, que si no me equivoco, has comentado que el precio por metro cuadro de renovación en los pre-5000 Sí, era más alto que en el pre, ¿no? sí. Y, o sea, vuestro análisis era que por el hecho de no tener acceso a especialistas técnicos, podría ser también por la tipología de edificios. O sea, me imagino que en un pre-5000 quizá habrán más casas aisladas y Bueno, en ese caso el estos... análisis eran todos sobre vivienda unifamiliar, lo cual, o sea, la tipología Ah, es ok. muy similar entre La misma ambos, por eso tipología. elegimos como un periodo constructivo en concreto y una tipología en concreta, y ambos costos venían de vivienda unifamiliar. Vale, Entonces, aunque no sabemos los motivos, y una de las cosas también que decíamos en el análisis es que quizás vale la pena recoger datos de estos municipios para ver realmente cuáles son las barreras que tienen. Una de las posibles hipótesis es esta, que al tener menor disponibilidad, por ejemplo, de industriales, porque hay mucho trabajo, pues el costo que pasan es más elevado y por lo tanto esto aumenta la inversión necesaria para hacer tipologías similares a las que se harían en un entorno urbano donde tenemos más industriales, más acceso a presupuestos, etcétera.
insisto, puede ser una causa, puede haber otras, es decir, Sí, sí, como sí. hay otras variables, pero bueno, estaría bien hacer un análisis más detallado de esto para realmente detectar cuáles son las barreras y cómo se podrían trasladar esto a diferentes requerimientos de las ayudas. He Exacto. entendido mis notas y yo un poco en línea con lo que decía Marco. Es decir, has dicho que las actuaciones del pre 5000 pasivas eran el doble de caras que las Sí. del pre. Aquí también hay un marco temporal que el programa pre se inició 1 o 2 años antes que el pre 5000. Durante el estudio, ¿esto lo habéis tenido en cuenta? Es decir, ¿hay un desfaso temporal de las actuaciones y quizá lo que haya habido es un aumento de precios de los materiales y otras características durante el tiempo? ¿O tenían mucho tiempo para realizar las actuaciones? Simplemente saber si el tema temporal estaba incluido un poco en la analítica o el resultado que habéis obtenido. No, la verdad, o sea, sí que teníamos los diferentes años de las presentaciones, pero claro, como no teníamos el año luego de las ejecuciones, era difícil saber exactamente en qué periodo se habían ejecutado y hasta qué punto era una diferencia temporal o no. Entonces, el análisis sí que es más global, pero bueno, sí que estaría bien hacer un análisis más temporal, pero claro, teniendo la fecha de ejecución real luego de las actuaciones. Muy bien, estoy contento de haber entendido mis notas. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de las 3 presentaciones de esta mañana? Veo que por el chat hay una pregunta. Daniel, tú mismo, si quieres abrir el micro y comentarlo. Si quieres, como somos... Bueno, ja s'ha terminat la presentació i un poco para hacer el debate. Molt bé, com vulguis. Bon dia, Lluís. Bon dia. La pregunta anava, no sé si més aviat a tu o en tot cas en el Marco. Com deia en el xat, o sigui, la pregunta o la reflexió, em presento, jo soc arquitecte de l'IMAP, Institut Municipal de l'Habitatge. Nosaltres ja fa un temps que intentem treballar amb materials amb una menor petjada de carboni, però és evident que això té dificultats de molt tipus, entre altres econòmiques. Llavors, la pregunta, fins que passin molts anys i s'estabilitzin en el mercat, fins que es creï la demanda adequada que faci que els productors aconseguissin treure aquests materials a preus de mercat competitius. La pregunta seria aquesta, no? Que us deia una mica, igual que hi ha moltes ajudes a la millora de l'eficiència energètica en obra nova o en rehabilitació, depenent dels períodes econòmics, no sé si està previst o si creus que hi ha intenció a través de programes europeus o a través de programes de la GENE a crear algun tipus d'ajuda que fomenti, que ajudi a realment atacar el problema del carboni embegut. Una mica aquesta és la pregunta / reflexió / petició o desig, digue-li com vulguis. Gràcies. Tot el que jo tinc coneixement ara mateix no està en la línia del que t'agradaria, és a dir, de tenir aquestes ajudes en relació cap a aquests materials. És a dir, tant el sistema CAES, que és ara el que està potser una mica creixent de més rellevància, es focalitza en l'estalvi energètic, i tots els ajuts que hem fet fins ara, també tot el tema dels materials i aquesta petjada de carboni dels materials no es té en compte de manera directa amb l'ajut que es dona. I ara els nous ajuts que s'estan treballant tampoc veig o no tinc al cap que això estigui inclòs. És a dir, que ara mateixa tot el que veig que es va movent sempre està focalitzat a l'estalvi d'energia directa. I sí que tots els canvis que ens està provocant la nova directiva europea, l'EPBD, sí que s'està treballant molt en tenir informació i dades de tots aquests materials, que aquesta informació estigui disponible amb les informacions habituals del certificat d'eficiència energètica i tots aquests paràmetres, però fins que això no sigui estable, és a dir, fins que no hi hagi una informació clara i que sigui oficial sobre el carboni embegut en els edificis que tenim, és molt difícil lligar-ho amb unes subvencions o amb algun mecanisme d'ajuda directa, perquè ens cal un lloc on... Tots hem viscut les ajudes recents i la complexitat de verificar a vegades els estalvis i altres paràmetres que es demanen és una de les grans barreres perquè les subvencions siguin àgils. I, per tant, ens cal una manera molt fiable i àgil de poder veure que realment hi ha aquestes millores. I ara diria que encara s'hi està treballant, però encara no hi és. Llavors, quan hi sigui, sí que es podrà començar a plantejar actuacions més directes cap aquí. Però pel que jo tinc ara coneixement del que s'està movent, que no és tot, que em puc estar perdent coses, però del que jo conec no veig res en aquesta direcció.
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, la nota positiva es que en el Energy Performance Building Directive están añadiendo, ¿no?, el concepto de ciclo de vida, Global Warming Potential, pero todavía estamos lejos, ¿no?, de poder llegar, como dices tú, a poder financiar ayudas en ese sentido, aunque estaría bien. Como tenemos ahorros de energía, también podemos tener certificados de ahorros de materiales o cosas similares, ¿no? Sería genial. Gràcies, Daniel, per la consulta. Gràcies. Estic d'acord amb el que dius. És a dir, és veritat que primerament es necessita una bona... o sigui, tenir molt clar què s'ha de mesurar i com, i després poder entrar en aquesta segona derivada, però que evidentment espero que algun dia arribi. Gràcies per la resposta als dos. Algú més s'anima? Ara que hem trencat el gel i el Daniel ja ha fet la primera passa. No veig moviment. I, per tant, si a tots us sembla bé i ningú té res a afegir, doncs donaré les gràcies tant al Marco, la Soledad i l'Alexandra per la participació en aquesta última sessió del curs PEP. Ha sigut la sessió del dia 2, 9, 16 i 23. Avui és l'última. Moltes gràcies a tots els que heu participat i fet possible el curs, a tots els organismes i organitzacions que participeu activament en la seva organització i a tots els que heu estat presents en les jornades, que en el fons ho fem per vosaltres i per poder difondre tot aquest coneixement i tot el que s'està movent a Catalunya en relació als edificis d'energia positiva que hi ha. I només dir-vos que ja ens posem a treballar per l'edició de l'any vinent i comencem a recollir temes i idees per fer que el curs es continuï fent, sigui interessant i poder compartir durant uns dies tot el coneixement que tenim i projectes que s'estiguin fent. Així que moltes gràcies a tots i que tingueu un bon dia. Gracias. Gracias. Buen Buen día. día.